Hola. Bona vesprada a totes i tots. Bé, bona vesprada a totes i tots. Gràcies per vindre a la presentació d'aquest llibre i per vindre a aquesta casa. Benvinguts en nom de la secretària general de les Comissions Obreres del País Valencià, Ana García, que per qüestió d'agenda no ha pogut estar així. Com us parla Santi Mateu, secretari de Cultura, Política Lingüística, Memòria Democràtica, Fundacions i Política Educativa. I, com tinc el gestiona l'àrea de cultura, aleshores acollim aquest acte. Acte organitzat per la coordinadora d'associacions memorístiques del País Valencià, a la qual li tenim un afecte especial per allò de compartir espais, per allò de compartir lluites, per allò de compartir valors i esperances. L'acte d'avui és, ara tenim ahí una taula, una mesa molt qualificada, que us tenim a l'autor, tenim a la consellera, que ara la presentaré i diré bé les seues atribucions. Dic això perquè últimament, jo crec que en aquesta setmana t'he presentat 3 vegades, no? I a vegades se m'olvida una de les conselleries, però no. Participació, vaig a mirar-ho perquè no vull fallar. Participació, transparència, cooperació i memòria democràtica del País Valencià. Qualitat democràtica, veus? Els oients. I, exacte, qualitat democràtica. Rosa Pérez. Ja l'altre dia vaig expressar en públic la meva, no sé, la meva predilecció, el meu afecte per Rosa, però no per Rosa persona, sinó per Rosa, que també, sinó per Rosa consellera. Crec que ha sigut una dona valenta, que ha sigut una dona que ha portat endavant, ja apuntava en la direcció càrrec de la Diputació, però ara en la conselleria ho ha demostrat acudint, ho ha demostrat fent costat a aquelles causes que realment valen la pena, les causes de la justícia, les causes de la veritat, i crec que és ja estic parlant de primera persona, no s'ha de fer això quan se presenta un acte, però tiro el micro i m'encasen i ho vull dir, no? Vull dir que gràcies, Rosa, continua endavant perquè queda un període dur, un període en què hi ha que prendre decisions, hi ha que estar i desitgem que les decisions siguin el millor possible. Com a comissions, dins de comissions, sempre he cregut en la reflexió i en l'acció. En la reflexió per a poder fer les coses, per a, en aquest cas, exigir la veritat, la justícia, i l'acció, perquè sense aquesta acció, aquesta reflexió no portaria a res. En aquesta línia coincidim amb allò que es va presentar i en el marc d'allò que es va presentar i es va parlar sobre avui, el llibre d'avui, perquè l'acció sense reflexió portaria a una successió de fets i la reflexió sense acció se quedaria en un àmbit que tampoc ens interessa. En aquesta conjugació crec que podem situar aquest llibre per allò que diu, per allò que explica i per allò en el que concreta, que és aquesta comissió de la veritat que nosaltres, des de la reflexió, també considerem que és necessària. Sense més, us deixo amb la taula, que sí que tinc el gust de presentar. Està Cristina Escrivà, que serà la moderadora, que estic faltant un poc de temps, perdona Cristina. Escriptora, en fi, una persona amb una trajectòria molt dilatada i sempre per unes causes molt justes. Ángel González, el president de l'associació, que el conegueu i compartiu també amb ell moltes coses, la consellera que ja he presentat i l'autor del llibre, José Ramón Juaniz, al que li donem la benvinguda a aquesta casa.
Yo ya me calle, ya le cedí la palabra a Cristina y el acte comienza complicado. Gracias. Bé, jo tinc que tornar a presentar, perquè tu l'has fet molt bé, però possiblement la categoria de les persones que tenim a la taula és per a allargar un poquet més la seva presentació. Tenim a Rosa Pérez Carijo, abogada, profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia. Su trayectoria política se inicia como concejala de Catarroja y diputada de la Diputación de Valencia hasta el año 2019, que ocupó la vicepresidencia cuarta, encargada de teatros, difusión social y memoria histórica. Hay que destacar su lucha contra la corrupción, así como promover las labores de exhumación de las cosas del franquismo, de las que la Diputación de Valencia fue una de las pioneras. Actualmente se continúa esta labor a través de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática desde ese año, de la cual es su consejera desde el 2021. Una mujer necesaria, de la que se destaca por su implicación en la recuperación de la memoria democrática, la justicia y la reparación. Su implicación por estos temas queda perfectamente reflejada en sus actuaciones. Agradecemos su presencia, sabiendo que su agenda es muy intensa. Ángel González, también lo conocemos la mayoría de las personas que estamos aquí, igual que Rosa Pérez. Lo podríamos presentar como un preso político del franquismo, pero ante todo es un trabajador memorialista y por los derechos humanos. Ángel, que sufrió 729 días de cárcel por sus ideas políticas, es un luchador antifascista que en la actualidad preside la coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País Valenciano. Militante antifranquista, fue querellante de la causa de Argentina. Su larga trayectoria es un ejemplo de vida, colabora en varios proyectos de la coordinadora, pero hay que destacar su participación en las misiones de la memoria, donde transmite sus experiencias al alumnado de secundaria. Desde el inicio de la coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País Valenciano, que organiza esta presentación, es su alma mater. Y paso a presentar al autor del libro y con el cual, junto con Ángel y la consejera, tendremos después un diálogo, una tertulia, un cambio de ideas. José Ramón Juan María es un abogado especializado en Derecho Social y Derechos Humanos. Ha sido profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia. Fue fundador y presidente de la Fundación Abogados Sin Fronteras de España. Pero su mayor labor en el terreno de los derechos humanos la llevó a cabo como juez del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, entre los años 2009 a 2019. Actualmente colabora con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como la UC de Salvador, con su Instituto de Derechos Humanos y la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en el Conflicto Armado de El Salvador desde el año 2001. Es miembro de varias asociaciones por la memoria histórica y democrática de España y es asimismo asesor jurídico de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País Valenciano. Tuve el placer de conocerlo recientemente en unas jornadas en Buñol, comimos juntos, donde me adelantó ya su intención de publicar este libro que hoy presentamos y por el cual le felicito. Este libro, que empieza con la respuesta a una pregunta que lleva implícita, es ¿por qué es necesaria la Comisión de la Verdad en España? Y en él, desde luego, nos lo explica Fritz Randa a través de su formación y de sus vivencias, ¿no? El libro que hoy presentamos está dedicado a todas las víctimas valencianas olvidadas de la guerra de España y de la dictadura franquista, y tiene dos citas de una periodista leonesa, una periodista que trabaja también por los derechos humanos, Olga Rodríguez, que voy a leer primero. Lo que antes no es imaginado difícilmente puede ser creado, ¿no? Que es como un anticipo a toda la lucha por conseguir la verdad, la justicia y la reparación. En el prólogo del libro, en su introducción, que también está escrita por el autor, nos dice: nuestra memoria histórica nos exige reconocer que
que nosotros también somos supervivientes y no podemos prescindir de esta perspectiva histórica, porque un pueblo que la olvida corre el riesgo de perder su conciencia crítica y con ella su capacidad para encontrar la verdadera reconciliación. El libro está estructurado en 4 capítulos. El último tiene también una serie de partes. Empezamos con la convivencia pacífica y la reconciliación, donde habla de la memoria y vida de las víctimas olvidadas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario producidas durante la Guerra de España y la dictadura franquista, con sus reflexiones. Gracias, Rosa, por estar aquí. Gracias por la carta que nos enviaste cuando te mandamos el libro desde la editorial. Y además, muy contento de que he descubierto que tenemos un origen común, que los dos somos abogados laboralistas, ¿no? Y eso deja señal. Algún cliente mío antiguo está por aquí también hoy y es emocionante recordarlo. Fijaros, conseguir... Bueno, también quiero agradecer a Amnistía Internacional, que fue quien me ayudó a conseguir el permiso de los familiares de Juan Genovés para publicar esta portada. Y también, lógicamente, a sus familiares. Es una portada especial, la idea fue de Francés, él fue el que diseñó la portada. Y como veis, el cuadro del abrazo tiene una doble perspectiva, para mí, según el diseño que lo ha hecho. Yo creo que el autor probablemente también lo pensó cuando hizo esta obra. Quiero creer que lo pensó. Como veis, en la portada se destaca el elemento central del cuadro, el abrazo, que es el punto en el que se encuentran las dos personas. Eso que representa la historia de este país, la transición, es un icono de la transición. Esta obra todos los que la vivimos la teníamos en nuestras casas reproducida y representa la libertad, la conquista de la libertad y de la democracia. Un camino que evidentemente se comenzó a andar entonces y que lamentablemente todavía hoy no hemos terminado. Pero si os fijáis en la contraportada, Francés tiene la idea genial de destacar el mismo elemento en un recuadro y luego difumina en la niebla del tiempo a todos los demás protagonistas del cuadro. Y si os fijáis, todos los demás protagonistas del cuadro no están quietos, están caminando y con los brazos abiertos, se siguen buscando. Es como si el autor nos quisiera decir en aquel momento todo lo que quedaba por hacer cuando se produjo el abrazo inicial. Porque vamos dando pasos, es cierto, el cuadro lo refleja, pero seguimos buscando a nuestros muertos y desaparecidos, enterrados en fosas comunes. Seguimos divididos entre vencedores y vencidos. Seguimos sin encontrarnos y en la memoria y en el dolor de tantas víctimas de crímenes contra la humanidad a los que nunca ha habido justicia en ese país. Seguimos caminando después de 80 años y seguimos haciendo las cosas a medias, lamentablemente. En este libro, que es un libro de respuestas, yo creo, éticas, jurídicas e imaginativas, tiene 3 partes. En la parte primera, evidentemente, hay una serie de reflexiones. Yo quisiera que no consideráis al libro como protagonista de nada. El libro es la excusa para hablar, para reflexionar, y que pusierais el foco en el contenido, en las ideas que evidentemente se tratan de plantear. Respecto a esta primera parte, yo destacaría 2 reflexiones que para mí son fundamentales. Y la primera de ellas, evidentemente, es la respuesta afirmativa a una pregunta que yo ya estoy respondiendo con el título. Es decir, no me lo cuestiono, es que tengo claro que la comisión es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Pues la frase de respuesta es muy clara. Porque hay que dar la palabra a las víctimas. Llevamos 80 años sin darles la palabra. Y el filósofo alemán Adorno dice que dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Pero en España, lamentablemente, no ha habido cultura de dar la palabra al sufrimiento. No ha habido cultura de la restauración, como mucho de la reparación. Y no es lo mismo reparar que restaurar.
Reparar es pegar los trozos de una vida a otra. Restaurar es mucho más. Restaurar es reivindicar la dignidad de esa vida, independientemente de que permanezca rota o que de ella solo queden unos restos o huesos. Y restaurar es acercarse al mensaje y al dolor que nos transmiten esos restos. ¿Para qué? Para asumir comunitariamente su lugar en la memoria y en la historia. Y después convivir en paz, que ese es el objetivo. Por eso yo creo que la restauración es una condición previa de la reparación. Antes que reparar, hay que restaurar. Y por eso hacen falta en este país mecanismos no solo judiciales, como es una comisión de la verdad, con proyección psicosocial, es decir, que vayan no solamente a esclarecer hechos, sino a reivindicar la dignidad de las víctimas, a restaurarlas, a que puedan sanar, a que puedan realizar una terapia curativa de la palabra y, en definitiva, a provocar y a conseguir un encuentro restaurativo de toda la sociedad. ¿Para qué? Para fortalecer la convivencia y la democracia, como dice nuestra ley de memoria democrática. Por eso creo sinceramente que es necesaria una comisión de la verdad en España y en concreto también en nuestra comunidad. La segunda reflexión tiene su base en una pregunta que me formulo desde hace bastante tiempo como ser humano, sobre todo ante la cercanía del dolor de cualquier víctima olvidada y silenciada, ¿no?, de crímenes contra la humanidad, aquí, en El Salvador, o en cualquier otro país. Y sobre todo cuando escucho desde posiciones políticas, como sucede hoy, expresiones negacionistas de ese dolor que superan los límites de la locura asumibles por una sociedad democrática. La pregunta es, ¿por qué esa exaltación del odio y el negacionismo del dolor de tantas víctimas olvidadas? Esa pregunta da en la clave de bóveda de la impunidad. Fijaros, en todos estos años de cercanía con las víctimas, he pensado a menudo qué puede haber detrás de ese negacionismo, cada vez más atrevido y lenguaraz, como escuchamos estos días a propósito de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué sentimientos hay detrás de esa falta de piedad humana que impide y les niega a las víctimas hasta el derecho al duelo de sus familiares queridos? Me pregunto, ¿qué provoca esa ocultación permanente de la verdad y ese amordazamiento de la memoria de tantos crímenes sin justicia ni reparación? Y llego a una conclusión. Creo que quizá solo existe miedo a mirar a los ojos de los otros. Miedo a mirarse cara a cara con las víctimas y aceptar que todas las víctimas son iguales y que nadie puede despreciar ni utilizar su dolor. En definitiva, miedo a la verdad. Miedo a una verdad que les desnude política e ideológicamente y que destape esa impunidad que les educó en la mentira y el desprecio a las víctimas, a los vencidos, y que alimenta la confrontación y la intolerancia, destruyendo, como decía Alba Cortina hace unos días en Levante, toda posibilidad de que se genere una amistad cívica entre la ciudadanía. Por eso la silencian y las ocultan. Por eso nunca les han dejado hablar. Y tienen miedo. Porque sabemos, por nuestra experiencia de cercanía con las víctimas, que cuando se da la palabra al sufrimiento, cuando las víctimas hablan y son escuchadas públicamente, todo se transforma. Lo digo por experiencia, después de 15 años de escuchar a las víctimas en El Salvador y después de la experiencia que he tenido también aquí en España. Se ve de manera más humana, menos interesada, mucho más conciliadora y lejos de la crispación. Pondré un ejemplo. No quiero contar la película, pero los que hayáis visto la película Argentina 1985, recordaré la escena, solo contaré la escena esa, en la que declara la mujer que dio a luz en un coche en unas condiciones dramáticas, esposada, que tiene el hijo que cae al suelo y no le dejan ni cogerlo, en unas condiciones infrahumanas. Pues bien, la madre del fiscal adjunto Ocampo, que era projunta, que era de
de derechas y que le está criticando a su hijo, se dirige a él y le dice: hijo, estás haciendo lo correcto. Es decir, el mensaje de las víctimas es capaz de transformar hasta eso. Y eso no es ficción, eso es realidad. Yo os puedo contar que en El Salvador, cuando nosotros hacíamos los juicios y declaraban los testigos preparados que habían estado durante tiempo con ayuda psicológica, en el momento en que eran escuchados por el resto del pueblo, se produció una catarsis colectiva. Empezaban a levantarse. Yo quiero hablar. Y teníamos que habilitar espacios para que pudieran hablar todos los que quisieran. Es decir, que evidentemente eso está ahí. Y los negacionistas lo saben. Y por eso es el miedo a la verdad lo que les hace llevar posiciones tan terribles. Y cada vez tienen más miedo. Por eso día a día su mensaje, como lo comprobaréis, es más demoledor, más irrespetuoso y más peligroso. Hasta el punto de que, como señalaba Javier Pérez hace unos días en Infolibre, en un artículo muy bonito, comparando a la presidenta de Madrid con Donald Trump, decía: ya alcanza el límite de locura susceptible de ser aceptado por la sociedad. Como comienza a ocurrir con Donald Trump en Estados Unidos, el resultado del electorado reciente es prueba de ello. Ya empiezan a hartarse de él. Lo que no quiere decir que no haya gente de derechas o algunos cambios de derechas, pero ese mensaje. Y aquí también tendríamos que aprovechar el efecto de una manifestación tan importante como la de Madrid para empezar a darnos cuenta de que hay que trabajar desde la izquierda para cambiar las cosas en este país. Pero, por mucho que cueste, no hay otra salida para este conflicto sin resolver después de 80 años. Necesitamos legislar con firmeza sobre la memoria democrática, de acuerdo, pero necesitamos una cultura de la amistad cívica y de la vida. Y necesitamos mirar a los ojos de los otros para sanar y resolver este conflicto interminable. Porque, como señalaba también el filósofo José Luis Villacañas hace 3 días en Levante, fijaros qué bonito, la expresión de la vida en la mirada es completamente necesaria para el reconocimiento del otro, más aún cuando se trata de un cuerpo sufriente. En cuanto a la segunda parte del libro, quisiera dejar claras 3 cuestiones muy breves, jurídicas. Primera, ningún mecanismo de justicia restaurativa, sea una comisión de la verdad o una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, puede sustituir o limitar la garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de la persona humana. Si mañana un decreto del Gobierno de España crea una comisión de la verdad acorde con los estándares internacionales, lo que es perfectamente posible, puesto que la limitación legal en la ley está perfectamente hecha, nada cambiaría en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la Constitución lo impide. El derecho a la tutela judicial es innegociable, no se vende a cambio de nada. Esto debe quedar claro. Segunda cuestión, como razono extensamente en el libro, desde el 27 de julio de 1977, fecha de entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, no hay obstáculo jurídico alguno, ni ley de amnistía, ni principio de legalidad, ni prescripción de retroactividad de la ley penal para la investigación judicial de los crímenes del franquismo en este país. En consecuencia, solo la afinidad de la mayoría de la cúpula judicial de nuestro país, con una interpretación injustificadamente negacionista de la aplicación del derecho internacional humanitario, puede explicar el bloqueo a esa investigación. Esto es claro y diáfano. ¿Que pudo el legislador de la República Democrática ser más contundente? Pues evidentemente. Pero el objetivo hay que ponerlo donde está el problema, que es en el Poder Judicial. Una comisión de la verdad no es un mecanismo alternativo a la justicia punitiva, sea la ordinaria o sea la especial de un modelo de justicia transicional, sino complementaria. La
justicia, las comisiones de la verdad, tratan de llegar donde no puede llegar la justicia ordinaria. Por una razón cualitativa, por ejemplo, fallecimiento de los victimarios, por ejemplo, proyección psicosocial, sanción y sanación de las víctimas y de la sociedad, o por una razón cuantitativa. En este país, ni en El Salvador, ni en cualquier país que haya sufrido masacres y del terror de genocidios como los nuestros, se podrían juzgar todos los crímenes por la justicia ordinaria. Nunca se podrían juzgar. Por lo tanto, hay que crear mecanismos complementarios de justicia para que las víctimas puedan ser escuchadas y reparadas. ¿Para qué? Para hacer real dos tipos de justicia complementarios. La restaurativa, que es la proyección psicosocial, evidentemente, la sanación, la restauración de la víctima, y la justicia anamnésica, la justicia memorial, que es la reconstrucción de la memoria de las víctimas. Es decir, son dos tipos de justicia complementarios de la otra. Y por lo tanto, no hay que pensar que por desarrollar una haya que explicar la otra. Al contrario, hay que luchar por todas. Lo que ocurre, como comprenderéis, es que si la víctima, si el victimario desaparece, evidentemente no puede haber juicio, y entonces es donde tiene más sentido todavía la justicia complementaria. Por eso, una comisión de la verdad, como nos decía Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad en Colombia, no es un grupo de historiadores más, ni una comisión académica. Si a alguien le suena, porque lo digo, lo entenderá. Y en relación al último punto, quiero decir del libro, la última parte, que es la propuesta de la Comisión de la Verdad, que yo la hice, como decía Lola Rodríguez, pues porque evidentemente me puse a imaginar. Pensé, primero voy a imaginar, y si es útil, pues fenomenal, y si no es útil no quiero nada. Pero pensé que defender una Comisión de la Verdad exigía concretar y elaborar un modelo. Y me fijé, evidentemente, en el modelo colombiano, el modelo de Panamá y el modelo de El Salvador, que son países parecidos a la Comunidad Valenciana en cuanto a espacio y habitantes. Panamá mayor, pero el número de habitantes muy parecido. Y, evidentemente, mi experiencia en el Tribunal de El Salvador, mi experiencia de contacto con los víctimas. Y en base a eso, elaboré una propuesta, ahí está, y harán el uso que quieran, pero que, evidentemente, es un instrumento de trabajo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía hace unos días que el momento de la ley de la velocidad democrática es ahora. Eso. Y lo comparto. Creo firmemente que el momento es ahora. Pero ese momento exige legislar y gobernar con todas las consecuencias. Desde la razón, desde la firmeza de la razón histórica y democrática. Y aquí permíteme que me diga a la estimada consellera, con todo el afecto del mundo, quiero decirle que la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia es una ley magnífica. Es una ley constructiva que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pero es una ley que reclama más presencia, yo sé que lo compartes, más presencia política y social. Es una ley que debe ser el instrumento para que las víctimas valencianas olvidadas puedan tener voz en esta comunidad. Y quiero decirte una cosa, como ciudadano, no como político que no soy, que se atrevan a silenciar a las víctimas una vez más, que se atrevan como están amenazando. No lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando las víctimas comiencen a ser escuchadas, su voz será como un torrente imparable de vida, que nadie podrá frenar nunca más. Y las generaciones jóvenes querrán saber, querrán conocer qué pasó en este país y por qué tanto dolor. Finalizo en un interesante artículo de Matías Vallés que leí ayer en Levante sobre la película Argentina 85, precisamente, pone en boca del fiscal Estrasera esta frase: más importante que la condena o la absolución de los presuntos culpables fue el esclarecimiento de los hechos. Permitió ver las cosas con frialdad y evitó venganzas personales. Y añade el autor, la verdad pacificadora. Bueno, pues esas dos palabras resumen lo que quiero decir en este libro.
sin duda es una forma distinta de enfocar la cuestión de la memoria histórica y democrática, que deseo de corazón ayude a dotar las políticas públicas de memoria y convivencia democráticas en nuestro país y en nuestra comunidad de un contenido profundamente humano. Bueno, estas son mis reflexiones nada más. Muchas gracias. Té la paraula Ángel González, que també va comentar algunes de les seves reflexions al voltant de les comissions de la guerra. Ángel. Sí, gràcies, Cristina. Bona vesprada. Vaig a intentar ser molt breu perquè entenem des de la coordinadora i des de la pròpia taula mesa que estem aquí que el més important també després és tindre un debat a la vostra participació per tal d'opinar al voltant d'aquesta alternativa que posem damunt de la taula, que és la Comissió de la Veritat al País Valencià. Bé, jo en primer lloc volia, com no, felicitar l'amic José Ramon perquè aquesta obra, li he esperat moltes voltes i hem discutit i comentat i mesos que he estat treballant, i jo sé que li he posat molt de carinyo, no me pasa que sea, pero mucho cariño. Y es una obra, además, rigurosa, una obra detallada. Se ha molestado en llegar hasta el último detalle y desarrollar incluso un reglamento legislativo para la aplicación de esta Comisión de la Verdad en el país valenciano. Y sobre todo es una obra que lo que busca es un encuentro en pro de la verdad, la justicia y la reparación, por tal de superar este largo camino. Hace ya 83 años que acabó la guerra y 45 que murió el dictador en la cama. Y aún las heridas no están cerradas y es nuestra obligación, nuestra tarea, intentar luchar por todos los medios para superar aquella etapa. Yo voy a hacer alguna serie, he dicho antes ya, de reflexiones para dejarlas un poco sobre la mesa. Es decir, lo ha planteado además antes José Ramón muy bien, y es que en modo alguno una comisión de la verdad, ni se contrapone ni intenta dejar al margen a lo que es el derecho de todas las víctimas a la tutela judicial efectiva frente a los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos por aquella dictadura. Y no voy a hacerlo de otra manera. Lo que sucede con la vía de la justicia punitiva, de la justicia penal, que apoyamos sin reservas, por ejemplo, toda la lucha que lleva a cabo la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina con la propia querella argentina y con multitud de querellas que se han interpuesto en este país, que por otro lado siempre han tenido la misma respuesta de negación de la instrucción, por tanto de la negación de la tutela judicial efectiva para las víctimas, pero decía que esta vía, que hay que defenderla, hay que luchar por ella, hay que continuar ahí, tiene dos limitaciones. Una de ellas, digamos, que es de carácter físico, material, y es que por las circunstancias concretas en que en este país se produzca aquella transición y esta democracia que tenemos, que es una democracia pues imperfecta, con toda una serie de fallos y limitaciones, pues no han muerto. Es decir, el tiempo transcurrido es tan largo que muchos de los victimarios, muchos de aquellos asesinos han fallecido. Entonces, evidentemente, la vía penal cierra la puerta en la medida en que el victimario, el culpable, el supuesto culpable, el asesino, ha fallecido. Pero yo tampoco he tenido que estar muy de acuerdo con esto, porque entiendo que el derecho de tutela judicial efectiva tendría que obligar a la Judicatura Española a abrir el procedimiento legal de investigación y aclarar la verdad jurídica de lo que ocurrió. Otra cosa es que no podría haber sentencia como tal porque el victimario ha desaparecido, ¿no? Pero sí el derecho de las víctimas a que se sentase la verdad jurídica. Pero bien, esa limitación de tipo material que está ahí. Y por otro lado, es cierto que los crímenes de lesa humanidad del franquismo se cuentan por decenas de miles a lo largo de toda la dictadura y durante la guerra.
y es decir, no había esta judicatura y ese sistema judicial, este poder judicial que tenemos, que en fin, que habría que renovarlo de arriba abajo, si es que no habría en ningún país de nuestro entorno un sistema judicial capaz de abarcar y instruir tanta causa judicial. Por tanto, desde la coordinadora defendemos la necesidad de una comisión de la verdad en el país valenciano como una vía complementaria a través de la justicia restaurativa y anamnética, como ha planteado Juani, que nos permitiese y nos permita avanzar en aclarar la verdad científica documentada de lo que ocurrió y en recomendar, como plantearé, toda una serie de medidas de carácter restaurativo, de reparación, etcétera, de depuración de la administración, de toda una serie de medidas que tendría que recomendar como conclusiones a su trabajo. ¿Qué modelo de comisión defendemos? Bueno, comisiones de la verdad en el mundo hasta el momento han habido del orden de 100. Entonces, quiero decir, esto les indica un poco la versatilidad de esta alternativa, que entiendo que lo que tienen que hacer es adaptarse, como no, a las circunstancias concretas en cada estado, en cada país. Yo me baso mucho a la hora de plantear lo que el modelo de una comisión de la verdad en el informe que lo hizo alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2004 a 2008 y que actualmente es miembro de la Corte Suprema del Canadá, en su informe que tituló en 2006 Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, comisiones de la verdad, voy a citar 3 frases muy breves. La primera dice: la gran mayoría de las comisiones de la verdad en realidad recomiendan en su informe final que se emprenda una acción penal, por los hechos que han documentado y a menudo entregarán las pruebas de que disponen a las autoridades judiciales. Recomendar el enjuiciamiento, como ya se ha señalado, este es el criterio más común. Página 11. Otra. Conscientes de la situación real de las víctimas, la mayoría de comisiones de la verdad formulan enérgicas recomendaciones en sus informes finales para la creación de programas de reparación. Página 28. Y por último, las recomendaciones de una comisión de la verdad tienen como objetivo impulsar todas las reformas y los programas de depuración encaminados a modificar las instituciones que permitieron o llevaron a cabo abusos en el pasado. Página 29. Y yo añadiría en el presente, por ejemplo, con la estructura, con el funcionamiento y los componentes del Poder Judicial en el Estado. Bien. Y en cuanto a la depuración, pues tal como por cómo se produjo la organización, pues resulta que hoy en día todavía por la judicatura es un poder endogámico cerrado donde se va transmitiendo de fascista a fascista la carrera judicial a niveles de, en los puestos claves, entendamos, hay jueces muy dignos y que todos conocemos, pero en los puestos claves están los que están. El ejército tampoco fue depurado, la policía tampoco lo fue, en fin, que aquí esta comisión de la verdad tendría mucho que recomendar en cuanto a depuración del aparato del Estado. También quiero insistir en que evidentemente esto no se puede confundir en modo alguno con un tribunal. Es decir, una comisión de la verdad no es un tribunal, no tiene, por tanto, sus conclusiones valor de sentencia, ni por tanto de ningún tipo de pena, pero sí que conllevan pues, una serie de recomendaciones para que se tengan en cuenta y sobre todo también una comisión de la verdad en la que participen víctimas y victimarios si los hay y quisieran, pues como decía José Ramón, que yo puedo llamar Juan y más que José Ramón, es sanadora, es decir, el que las víctimas tengan un foro también, que no solamente solo que se quede ahí, pero que permita que hablemos y contemos todo lo que pasó, todo lo que sabemos
todo lo que pese al tiempo transcurrido recordamos es muy importante. Entonces, bueno, yo por tanto creo que ahí dejaría el tema para no extenderme más en cuanto a un posible modelo. Sé, por otro lado, que gracias al trabajo magnífico que hiciste en el libro, ¿no?, con todo el desarrollo reglamentario, etcétera, pues dentro del reglamento de desarrollo que está ahí preparándose de la ley 14/2017, pues tengo entendido, si no me equivoco, que recoge precisamente la creación de una comisión de la verdad. Ellos dicen la Comunidad Valenciana y yo digo el País Valenciano. Bien, pues yo de momento ya digo, no me quiero extender más, lo dejo ahí. Esta comisión mixta con participación de las víctimas, una comisión que no sea tan solo una comisión de un foro por la verdad, sino un foro donde se analice y se puedan recomendar toda una serie de medidas de reparación y de modificación y de depuración de la administración, y que a la par también, como no, como cualquier ciudadano, ante la documentación que recoja esta comisión y aparezcan de crímenes, delitos de lesa humanidad, es la obligación, entiendo yo, de esta comisión, como de cualquier ciudadano, ponerle en conocimiento de esta Fiscalía del Supremo, que la ley recientemente aprobada de memoria democrática estatal contempla. Es decir, esa sería una de las faenas de esa Fiscalía. Gracias, Ángel. Date la palabra a la consellera Rosa Pérez Garisco. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, coordinador, per haver-me convidat. Moltes gràcies, José, per el llibre, que jo considero una ferramenta de treball, que t'ho explicaré al final. I moltes gràcies, comissions, que sempre ens alberga així. Jo crec que en 5 dies he vingut 3, i sempre és un gust, la veritat. I això me trobo un poc com en la meva casa, perquè de fet ho és. I bé, jo abans de parlar de polítiques de memòria i també de desmemòria, m'agrada també fer un poquet de recordatori de per què arribarem a aquest fos de la història, que moltes vegades damunt de l'absència de polítiques de memòria, és més que les polítiques de desmemòria que s'han fet durant molt de temps, també ha hagut un oblit intencionat de lo que va ser els avanços de la Segona República. Drets com el dret de les dones com el vot, la llei de divorci del matrimoni civil, la llibertat d'expressió, l'avanç de l'educació, una lluita molt gran contra l'alfabetisme, quasi el doble de l'augment de les escoles públiques, l'augment del professorat, l'increment del 31% de les dones en el batxillerat, està el laico, la reforma agrària, que com sabeu contemplava l'expropiació dels latifundes, i evidentment és que gaudien de privilegis, no estaven conformes en que hi haguera un canvi en el model social. Jo crec que això que cal recordar-lo, perquè això malauradament ens recorda a èpoques molt actuals, on cada vegada que s'intenta fer un canvi en l'ordre social, se parla de gol d'estat, de volver-se il·legítims, i com se diu, els pobles que no coneixen la seva història tenen tendència a repetir-la. Jo crec que per això cal també recordar què és el que va provocar, quin canvi, intent de canvi en l'ordre social que algú se va donar, va provocar ese gol d'estat, esa guerra civil y esa dictadura. El franquismo tuvo como objetivo exterminar evidentemente todo lo que todos y a todas los que no cumulaban con el régimen, asesinatos masivos. Sabéis, aquí hay familiares, de hecho, de muchos de esos asesinados, el expolio del patrimonio, de hecho, muy interesante ver cómo en estos momentos hay empresas en el IBEX 35 que son origen de empresas que fueron expoliadas a republicanos. Los asesinaron y se quedaron esas empresas y ahora son grandes empresas del IBEX 35, años de prisión, la Turchi. Bebés robados, todavía un tema también muy pendiente de estos 40 años. Las mujeres reducidas a personas de segunda categoría. Yo cada vez que veo el manual que conviene no olvidar, recordarle a los más jóvenes
de que quién les iba a decir a nuestras abuelas en el 36 que habían conquistado una serie de derechos que 3 años después pues iban a tener un manual para llevarle las zapatillas al marido, ¿no? O para que no levantara la voz ni agobiara al marido con sus problemas, porque los problemas del marido eran muchísimo más importantes, ¿no? Y bueno, y después de todo eso llegó la transición, esa transición que nos han vendido como modélica, pero que a mí siempre me gusta comparar con el derecho laboral, ¿no? Ahora que veo que el compañero también el derecho laboral, ¿no? El derecho laboral existe porque regula una relación entre dos partes que no son en igualdad de condiciones, que son el trabajador y la trabajadora y el empresario. Bueno, pues la transición fue una negociación entre dos partes que no estaban en igualdad de condiciones. Evidentemente, unos tenían todo el poder de tener sus privilegios durante 40 años y los otros estaban torturados en las cárceles, ¿no? A mí me molesta mucho, ¿no? Cuando ves a gente así bonita, ¿no? Y dicen, ¿por qué no entendisteis en la transición? ¿No? Digo, pues que hay que ponerse en su piel, ¿no? Y algunos compañeros y compañeras muy mayores de los que tenemos que aprender mucho, o no tan mayores, te dicen, es que a nosotros nos estaban muriendo los compañeros en las cárceles, ¿no? Por lo tanto, esta transición modélica, ¿no? Y después vino el silencio, y más silencio, y más silencio, y bueno, y se construyó una democracia sobre los pilares fundamentales del franquismo. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? De aquellos pueblos, estos lodos, ¿no? Y por todo lo que comentamos del Poder Judicial. Es que el tribunal franquista, al día siguiente, si tú ves los miembros, pues automáticamente eran miembros de los orden público. Efectivamente, al día siguiente estaban en tribunales de la democracia, ¿no? Porque la policía pues, pasó a ser la policía del régimen a ser la policía franquista, ¿no? Es que, pues bueno, pues es muy difícil de creer, ¿no? Que uno se acueste siendo un fascista y se levante siendo demócrata de toda la vida, ¿no? Y la desmemoria, el silencio ha sido fundamental para esa impunidad. Ha sido el gran aliado de la impunidad. Porque si no se saben las cosas, pues no hace que la gente se mueva, se movilice contra las injusticias, y en este país, mientras se ha conocido mucho más sobre los desaparecidos en Chile, los desaparecidos en Argentina, que no conocen a las madres de la Plaza de Mayo, que después se convirtieron en las abuelas de la Plaza de Mayo, y ese banco de ADN, gracias a su lucha, que hace que cada cierto tiempo se localice un nieto, una nieta, ¿no? Se conocía más eso que los desaparecidos de aquí, que somos el segundo país con más desaparecidos después de Camboya, y nosotros tenemos muchos más niños y niñas secuestrados, incluso en Argentina. Y sin embargo, eso en este país, por una parte muy importante de la población, todavía no se sabe, ¿no? Se conoce mucho del holocausto nazi, muchísimo, pero contra los pobres judíos, que sí. Pero bueno, es que ahí también aparecieron más de 10.000 republicanos y republicanas españolas. Y eso tampoco se sabe. De hecho, nosotros esperamos en diciembre finalizar el programa Construir Memoria, donde rendimos homenaje como comarca a los valencianos y las valencianas que sufrieron ese error. Inclusive también para que se dé a conocer que el holocausto nazi no fue solamente una cuestión de los judíos, que también los republicanos y republicanas, después de sufrir la guerra civil, bueno, pues lucharon contra el fascismo en Europa y acabaron también muchísimos en campos de concentración, y la mayoría de ellos no salieron de ahí, ¿no? Y bueno, todo este resultado de cómo se construyó la democracia, pues, de cómo esos brazos de la dictadura, que se supone que se convirtieron en demócratas de toda la vida, ¿no? Como por ejemplo José Manuel Fraga y otros parecidos, ¿no? Y bueno, ese es el problema de nuestra derecha, de la derecha española de este país, ¿no? Que mientras hay otras derechas en otros países que son tremendamente democráticas y que por lo tanto condenan los delitos de lesa humanidad que se produjeron en nuestro país, ¿no? O sea, es increíble, cuando fuimos a Bruselas, no recuerdo si tú venías, la primera. Sí, o sea, y como por ejemplo allí los partidos de la derecha europea lo tienen clarísimo, ¿no? Lo de la masacre, el tema de que eso no puede quedar impune, el tema de las cosas les parece una barbaridad, y sin embargo la derecha española, pues bueno, no lo igual porque es una derecha que es heredera del franquismo directamente, ¿no? Y eso impide que podamos avanzar en
en democracia, ¿no? Tener una calidad democrática, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí Argentina siempre me ha dado mucha envidia, porque yo creo que Argentina es un gran ejemplo de políticas de memoria, de justicia y de reparación. Y de hecho es una vergüenza que la única causa que existe abierta contra los crímenes del franquismo precisamente sea la caída argentina en Argentina, ¿no? Que yo además, o sea, bueno, eso lo he explicado José Ramón muchísimo mejor que yo, ¿no? Que lo podría explicar yo, por todo el tema de cómo la justicia ha dado de lado, ¿no? Aplicando una prescripción cuando son delitos de lesa humanidad o alegando la ley de amnistía cuando primero tú tienes que abrir un procedimiento y luego ver si se aplica, ¿no? Pero yo recuerdo incluso aquella terrible circular de la Fiscalía cuando se pidió el exhorto por parte de la jueza Servini, María Servini, y que decía la Fiscalía que no se colaborara en un exhorto judicial, que bueno, que eso es una cuestión de mero trámite judicial que se niegue, ¿no? Hasta qué punto ha llegado la justicia española a impedir que se investiguen crímenes de lesa humanidad. Insisto, el gran aliado de la impunidad de este país ha sido la desmemoria, ¿no? Porque vemos que nuestra sociedad es una sociedad empática, solidaria, por ejemplo, ahora con todo el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, lo ponen en la tele, en el colegio a los niños les hacen hacer trabajos, ¿no? Y todo el mundo es solidario y todo el mundo tal, claro. Pero no les dicen lo que pasó aquí durante 40 años, lo que les pasó a sus vecinos, las masacres que hubieron en este país, porque claro, si lo supieran, sería muy fácil, muy difícil de justificar toda la impunidad que ha habido sobre ese tema. Insisto, ni una sola condena, ¿no? Y durante 40 años, pues las instituciones han hecho políticas de desmemoria, ¿no? No se nos enseñaba en los colegios, estudié el EGB, y además me hacía mucha gracia porque mi profesora de historia es una persona que es muy de la memoria democrática, ¿no? Es Isabel Esteve, ¿no? Y yo se lo decía, digo, es que Isabel, tú no nos contabas esto cuando hacíamos BUC. Decía, no, porque trabajamos de otra manera. Luego, pues bueno, yo llego a la facultad, ¿no? Y ves que tus alumnos se van a licenciar, se van a graduar, tus alumnas tienen ni idea, ¿no? Y entonces ahí meterlo como puedes, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues el silencio ha sido el aliado de la impunidad y de que no se avance y tengamos una democracia mucha más amplia y no llena de anomalías democráticas como lo tenemos este país, ¿no? Y ahí siempre agradezco a las asociaciones de memoria democrática, a sindicatos como este, a algunos partidos políticos que han hecho las políticas de memoria desde la sociedad civil y han empujado, ¿no? Mientras las administraciones miraban hacia otro sitio, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? En el 2015 hubo un cambio político en el País Valenciano y empezamos a hacer políticas de memoria, ¿no? Yo siempre digo que tengo el privilegio y también la vergüenza de haber sido la primera diputada de memoria histórica, el privilegio, pero bueno, la primera, pero claro, 40 años después de muerto el dictador en la cama, como decía Ángela, pues Ángel, pues es un poquito tarde, ¿no? Intentamos, pues bueno, avanzar en políticas de memoria. Fue la primera vez que las administraciones públicas valencianas abrieron las fosas de la vergüenza y yo además yo veo aquí familiares, ¿no? La fosa 126, la fosa 100, ¿no? La preocupación que yo tenía cuando lanzamos las primeras subvenciones para Axomar, porque no lo podíamos hacer de otra manera en aquel momento desde la Diputación, ¿no? Porque entonces solamente habían dos asociaciones, la 94 y la 113, ¿no? Entonces mi preocupación era, hombre, si luego no hay más familiares no vamos a poder seguir con este trabajo, ¿no? Era mi mayor preocupación, ¿no? Y eso produjo un movimiento de familiares, de que se supiera, que se hablara, que se empezaran a constituir asociaciones, ¿no? Y que en un momento determinado nos desbordara, ¿no? Nos desbordara hasta tal punto de que ha sido un objetivo, fue desde la Diputación General de la Consellería, un territorio libre de fosas. Cuanto más arqueólogos mejor, porque lo que queremos es hacerlo rápido, ¿no? Porque creo que las familias no pueden esperar ya ni un minuto más. Pero bueno, hicimos también el programa de la memoria de la escuela, con el Fris del Silencio, hicimos exposiciones, hicimos el primer archivo de memoria oral en el 2015, ¿no? Una lástima, porque ya había mucha gente que se había quedado por el camino, de la que nunca podemos tener sus testimonios orales, ¿no? Becas de investigación, el programa de memoria de la biblioteca, la primera oficina de atención a las víctimas, lo recuerdo,
el primer impulso a la retirada de vestigios franquistas, ¿no? Otra anomalía democrática, que todavía tenemos nuestras calles, nuestras avenidas, nuestras plazas con vestigios franquistas, ¿no? Y dimos apoyo a la querella argentina, ¿no? Y ahora, pues, desde la Consellería, pues es un privilegio poder continuar con el trabajo. Hemos ido mucho más allá y, de hecho, bueno, pues el trabajo ya se está haciendo tanto en la provincia de Valencia como en la de Castellón y la de Alicante. Vamos, o sea, de hecho, las cifras no se pueden actualizar, van muy rápidas porque, bueno, pues estamos sumando muchos cuerpos y abriendo muchas cosas. Hemos creado un banco de ADN tan importante para el trabajo actual, pero sobre todo para el trabajo en el futuro, porque muchas veces sabemos que en estos momentos no son posibles las identificaciones, pero sabemos que al tener centralizado, en un principio nos sirve para identificar cuando las cosas no estaban claras, porque es verdad que hemos abierto cosas que pensaban que tenían X número y luego no ha estado. Y evidentemente eso puede ir saliendo, por lo tanto lo tenemos centralizado. Y también porque los avances de la genética son muy rápidos, ¿no? Y esperamos que los avances vayan a más y por tanto irlo localizando, ¿no? Y bueno, y seguimos trabajando, hemos declarado lugar de la memoria del Terrer, eso además fue la semana pasada, ya está declarado, estamos esperamos en breve tener también los terrenos del campo de concentración de Albatera, que además estamos en proceso de compra ya, bueno, con expedientes, hablando con los propietarios. Queremos hacer además un centro de interpretación. Seguimos con el programa Construir Memoria, que esperamos finalizarlo en diciembre, por fin. Y trabajamos codo a codo con la sociedad civil y con la coordinadora en un trabajo muy importante que están realizando, como es la SEIN. Qué importante llevar la memoria democrática a los colegios, a los institutos, ¿no? Porque, como he dicho antes, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Y tenemos un culpable. Y aquí tenemos un culpable. Sí, está allí. Y soy consciente, y yo siempre lo digo, ¿no? Y creo que además está Tina, aunque no la veo. Sí, también. Ahí está Tina, ¿no? Que Tina decía en un documental que ella que era nieta, hija, bueno, es nieta, hija y represaliada al mismo tiempo, que siempre había echado menos que las administraciones pidieran disculpas, ¿no? A mí, yo no me voy a cansar de pedir disculpas a todas las familiares, a todas las víctimas, por todos los años que la administración no ha hecho nada. Nosotros intentamos hacer todo lo que podamos, con críticas, con tal, pero bueno, intentamos poner toda nuestra buena voluntad para hacer todas esas políticas. Y os tengo que decir, con respecto a la Comisión de la Verdad, que por fin tenemos el informe del Consejo Jurídico Consultivo, que que lo iba a anunciar porque es de hoy. Ya tenemos el informe y por lo tanto esperamos tener el reglamento. Nosotros necesitábamos el reglamento para llevar adelante la Comisión de la Verdad. Parece ser que en el informe del Consejo Jurídico Consultivo no nos pone problemas. ¿No ha puesto pegas? Bueno, ha puesto pegas, pero nada que parece que nos... Nada insalvable. Nada insalvable, esa es la palabra, ¿no? Y que por lo tanto la Comisión de la Verdad la vamos a trabajar conjuntamente con las herramientas que nos ha dado Ramón y sobre todo con la coordinadora, como no puede ser de otra manera, porque yo he estado muchos años en la otra parte, ¿no? Y nunca hay que olvidarse, ¿no? de todo lo que hemos reivindicado cuando estábamos ahí, cuando predicábamos en el desierto a las instituciones, porque no se hacían políticas de memoria, ojalá que no nos veamos ahí, ¿no? Y por lo tanto, a mí siempre me parece que podemos hacer más y que tenemos que ir más rápido. Lástima, a veces la burocracia de la administración es más lenta de lo que nos gustaría. Pero bueno, la Comisión de la Verdad ya parece que el reglamento irá en breve y por lo tanto vamos a ponerla en marcha. Y bueno, yo creo que el resultado de esa Comisión de la Verdad pues, debe ser una hoja de ruta. Una hoja de ruta de todavía las políticas de memoria que quedan por hacer. Y ojalá tengamos tiempo para llevarlas adelante y por eso a mí siempre me gusta recordar y que recordemos a todo el mundo que desgraciadamente no podemos dar los derechos por consolidados, que siempre hay quien nos quiere ir hacia atrás, quien nos quiere llevar hacia atrás, ¿no? Que por lo tanto empujamos todos y todas
por ir a una mayor calidad democrática en lugar de ir hacia atrás como nos quieren enviar algunos. Muchas gracias. Bé, obrim torn de paraules. Tenim també la bona notícia que ens ha dit la consellera, que això que em fa repensar és la pregunta que tenia, que era per a quan es començaven a moure el tema. Però bé, ¿alguna pregunta desde la sala? Primero dar las gracias porque esto es una maravilla. Luego estaba perdiendo esperanzas, pero después de la manifestación de Madrid las he vuelto a recuperar. Creo que la pandemia nos la han hecho para callarnos y estamos saliendo a la calle. O sea, la gente tiene muchas ganas de seguir, de salir, de luchar. Y una cosa de las que has dicho, los silencios vienen derivados del miedo. Yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, que mi padre estuvo 12 años en la cárcel. No le fusilaron, pero estuvo en la cárcel como fusilado. Mi madre nos contaba que estaba en la cárcel. Yo desde pequeñita he sabido que mi padre estaba en la cárcel por rojo. No sé si sabía yo lo que significaba rojo o amarillo, pero estaba en la cárcel por rojo. Entonces, nosotros no teníamos miedo, pero porque lo sabíamos. Pero alrededor nuestro, el miedo era el silencio. El silencio total y absoluto porque no podías hablar. A mí me han pegado en la boca en el colegio por levantar solo la mano y no cantar el Cara al Sol. La maestra me pulía y yo le decía, no voy a cantar, me da igual. Entonces, la lucha, y gracias Rosa y gracias a todos porque estáis ahí, luchadores, y ahí vamos a estar con vosotros siguiéndoos hasta el final. No se puede tirar la toalla, aunque yo muchas veces he pensado, la he hecho a lavar, pero no se puede tirar la toalla, hay que seguir en la lucha y cada día más, porque estamos a un kit así de que nos pisen y no nos tenemos que dejar pisar. Gracias a vosotros. Aconsejaría que se hiciese. Si hay cualquier necesidad de elaborar un proyecto, de hacer una investigación, hacerla. Y si por lo que sea eso después no se puede llevar a la práctica, explicarlo, contarlo. Iremos a las escuelas a contarlo. Y es lo que os quería decir. Hacerlo, que nosotros lo contamos. Moltes gràcies per la molt bona nit, perquè el teu llibre va molt enllà. I volia fer dos puntualitzacions. Una, a Rosa, quan va parlar del terreny i tot el que a les víctimes de Paterna per això significa, no? És una gran notícia. Crec que no s'ha anomenat la construcció del memorial Columbari, que suposa ja va cap allà i que és el que les víctimes demandem amb moltíssima urgència, moltíssima il·lusió i molta determinació. És una cosa que la plataforma de familiars de les fosses de Paterna va impulsar des de fa molt de temps. Hem treballat molt en el projecte, sabem que està molt prop i que també no s'ha anomenat i m'agradaria anomenar-ho o per part teua que ens digueres com està la cosa. I per altra part, en quant a la Comissió de la Veritat, que hem estat parlant molt de la documentació dels nostres iaios, de les víctimes, jo últimament tinc l'honor de fer en la meva comarca, que és la Safor, un estudi de cara al 26 de novembre per a commemorar el dia del 25 de la violència contra les dones, un estudi a través d'historiadors locals de la comarca sobre el fet de la tortura de les dones rapades, com va ser la meva iaia. Està sent una investigació molt important, però de la qual no constatem, no tenim cap document escrit, cap arxiu que avale aquesta tortura. Tot se transmet per testimonis orals, familiars,
i això m'he dut molt, he passat com a una altra part de la memòria, estic adonant-me de la dificultat que tenen les famílies per a poder parlar d'això i m'agradaria molt saber si aquesta comissió de la veritat també avalaria aquests testimonis que tan sols són orals però que no tenim un document que avale aquesta veritat. Com es tractaria aquesta memòria que no té papers sinó sols paraules? Això, moltes gràcies. Bueno, a ver, la comisión de la verdad, yo le digo, lo vamos a hacer mano a mano con la coordinadora, aquí tenemos una herramienta y bueno, y vamos a ponernos a ello, ¿no? Espero que no de tiempo. A ver, y después, el memorial de Paterna. Bueno, ya sabéis lo que hemos peleado desde la consellería, porque claro, si hubiera sido un terreno nuestro y tal, pero ahí es verdad que tiene sus dificultades porque, bueno, pues al final es Paterna y va mucho más lento de lo que a mí me gustaría, porque ahí, en estos momentos, ahí faltan los permisos para la licitación. De hecho, yo esta mañana he estado preguntando y he dicho que a ver, ¿dónde está esto? Y llamaré mañana porque es que tenemos que echar las muñecas. O sea, para mí va más lento de lo que me gustaría, pero sabéis que el proyecto ya está, que el dinero está y que en estos momentos falta licitar y construir. Y yo quería contestarle a lo que has dicho, que claro que sí, evidentemente uno de los medios de prueba que tiene que trabajar en la Comisión de la Verdad es el testimonio de las víctimas, que es fundamental. Testimonio que además ha de ser público si las víctimas quieren. Es decir, cuando se recogen los testimonios de una Comisión de la Verdad, normalmente se tiende a que sean testimonios no públicos, ¿no? Simplemente la denuncia y tal. Precisamente el modelo de comisión que yo planteo es que sea público, evidentemente si la víctima quiere, si la víctima no quiere no debe ser público. Y claro que evidentemente todos esos testimonios son fundamentales, porque más importante que se pueda probar es que la víctima pueda contar. Sí, eso es. Es decir, lo importante es que lo pueda contar, porque al contarlo se descarga psicológicamente. Yo os puedo contar de muchas víctimas en El Salvador que verbalizaban entre lágrimas, que no sabían, no podían hablar, que les costaba un esfuerzo enorme, que se caía en la preparación psicológica, ¿no? Pero que después siempre todas decían lo mismo. Es que me he quitado un peso de 30 años de dentro, ¿no? Es decir, yo le doy más valor a que declaren que a que después, evidentemente, haya documentos que eso acrediten. Evidentemente, el testimonio de la víctima es su memoria, y la memoria de muchas víctimas es la memoria de una colectividad, que se convierte en justicia memorial, ¿no? Por eso, yo siempre digo, y aunque está Vicente aquí, y Vicente para mí es un maestro porque su trabajo histórico es impresionante, yo creo que la parte histórica es fundamental en una comisión de verdad, pero una comisión de verdad es mucho más que un grupo de historiadores. Es decir, porque hay algo que las víctimas aportan que no pueden aportar los historiadores, que es su memoria. Y esa memoria es justicia, hace justicia. Entonces, evidentemente, claro que sí, lo que hay que hacer y lo que debes hacer es grabar todos esos testimonios. Eso es fundamental, porque los testimonios de las víctimas se deben de grabar, esa es una tarea fundamental de una comisión de la verdad. Y si ya los tenéis, evidentemente, y se aportan como grabaciones, eso adelantaría mucho trabajo. Y bueno, solo decir que ante la noticia que yo sí que quiero decirte que decía, lo tenía aquí la cita, el arzobispo Desmond Tutu, que sabéis que fue el presidente de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, decía que la Comisión de la Verdad solo es el principio, no el fin. Evidentemente va a haber muchos problemas, va a haber muchos ataques, se tiene que tener muy claro lo que hay que hacer, qué se quiere hacer y a dónde se quiere llegar. Y tiene que haber un apoyo total de las víctimas, de las relaciones de víctimas. Tiene que haber consenso político suficiente para llevar adelante el político. Y luego hay que buscar a las personas creíbles, personas que sean creíbles ante la sociedad. Es decir, eso es muy importante. Con esos tres elementos hay que tirar por delante. Y evidentemente nos van a dar por todos lados, pero ahí estamos para
estamos. Ahí estamos, para De todos, salir. de todos los lados. Fuego amigo y enemigo. Entonces, o sea, si tú que eres experto en comisiones de la verdad, lógicamente es distinto. Tú conocerás a Lacroix, el que está en la Comisión de la Verdad presidente en Colombia, pero claro, es totalmente diferente que las comisiones de la verdad de Ruanda y Burundi, que es una falacia total, o las comisiones que podemos hacer en el caso de Mofote y compañía, pues bien, pero todavía hasta hace 4 días ni siquiera se había condenado a los realmente ejecutores, no los ejecutores, sino los instigadores de la matanza que celebramos mañana. A mí lo que me interesa en el caso de España es el dedicar, o sea, una cosa es precisamente en las comisiones estas que hay ahora en el País Vasco, ¿no?, que se juntan los que han asesinado al padre de uno y el hijo del asesinado, y se juntan los dos. Bueno, y eso es muy interesante, digo. Otra cosa es decir, bueno, pero ¿y de ahí qué sale? Bueno, eso es otro problema. Eso es otro problema, ¿de qué sale? Ahora, en el caso de España, claro, la gente ya han muerto. Los que han muerto. Y los hijos les han contado, pero ya son muy mayorcicos, los hijos también. O sea, los que vivían en el 46, con el 40, con el 39, que las matanzas más bestias fueron hasta el 40, luego ya se dio bien. Claro, el problema para mí es decir que eso afecta a mucha gente o poca gente. ¿Cuántos son en Valencia? 2.000. Cuando habéis hecho una asamblea, la máxima asamblea posible, ¿cuántos han ido? Pues ahí es donde está el problema, que sociológicamente el problema del hándicap que más fuerte creo yo que tenemos, la gente que somos sensibles al tema, bueno, pero son 4 gatos y no llegan ni a 2.000. Claro, ha habido muchísimos muertos. O sea, y en Albatera hubo muchísima gente, pero claro, el problema está que esos ya no pueden contar la experiencia, ya una comisión de la verdad, que como tú dices muy bien, cuenta lo que ellos han visto, pues eso ya lo tenemos complicado. Lo que yo no sé si esa comisión de la verdad, si se ampliara a todos los del top, pues claro, en el top ha habido muchísima gente, No, pero lo que ocurre es que incluso los que nos han dado la amnistía laboral, lógicamente nos dieron la amnistía, pero la mitad de los que nos dieron la amnistía decían, oiga, yo estoy trabajando ya en otra empresa y estoy dedicándome a otra cosa, me importa un pepino que en la empresa Macosa me despidieran o que en la empresa tal me despidieran, porque ahora ya estoy en otro sitio, no me interesa reunirme para nada, que es el otro problema, es decir, de la gente que le han despedido con las leyes franquistas o le han detenido con las leyes franquistas. En el tema laboral me estoy refiriendo yo, ya que estamos aquí en un sindicato que ha tenido muchísimo represaliado. Pero claro, creo que el otro día hubo un acto que estaba aquí los represaliados del 68, pues claro, nos contaban su historia, porque estos viven todavía. Pero claro, el problema que yo le veo es que o bien se amplía mucho más, o si no se queda muy reducido a que entonces digan, bueno, pues bien, pero es un problema que la gente cuenta de 2.000, pero eso es, de eso, sociológicamente hablando, a la hora de votar, ¿cuántos votan por la memoria histórica? Por muy poco. Sobre la Comisión de la Verdad, sí se va a saber también las vidas robadas. Las vidas robadas por culpa del franquismo. Yo viví esas vidas, a mí me pasó. Yo nací en el 55, en la posguerra. A mí me robaron mi vida por culpa del Franco. La dictadura me robó mi vida, mi niñez, mi pubertad, mi vida entera. Y yo creo que ahí, en esta comisión, también tenía que ir. Ángel González, contestará. Aparte de que ahora estoy desarrollada también por España 2000. ¿Vale? Yo con eso una de las personas. Condenada, sí, perseguida. Conozco lo tuyo. Así que, pero yo no digo eso, estamos ahora en ello y estamos buscando para llegar para que esa sentencia personalmente no me la sepa, porque esto no la queremos. Estamos de acuerdo, cuando sabes que cuentas con nuestro apoyo, pero es que ahí hay un problema temporal que hablamos hasta el 82. Pero eso sí que la vida me la robó. A eso te voy a responder. Vamos a ver.
Sí, lo digo porque quizá la intervención del compañero la tuya puede dar la sensación. Vamos a ver, las víctimas somos todas y todos. Es decir, todos y todas los que de una forma u otra, en sentido estricto ahora mismo, padecieron la represión del franquismo. Sí, no tan solo los asesinados y asesinadas, sino que sufrieron tortura, prisión, exilio, la violencia sobre las mujeres, los bebés robados, la represión y la violencia sobre los homosexuales, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Los trabajadores de campos forzados en el franquismo, que aquí parece ser que es una cosa también, una negra historia de la que no se habla, pero ya gracias al trabajo de investigación de, ahora no me sale el nombre, del periodista del campo de concentración en el franquismo, Carlos Hernández. Más de 300 campos de concentración de trabajo forzados y se calcula en torno a 700.000 víctimas que pasaron por estos campos de represión, de trabajos forzados, de trabajo esclavo, etc. Entonces, todo esto tiene cabida en la Comisión de la Verdad, que vamos a ponerlo en pie. Va a haber problemas como siempre, porque eso es que tiene que estar muy arraigada, muy arraigada en el país y en nuestra gente y en nuestra tierra, y habrá que ir, pues eso, subsanando los errores que se puedan producir, porque desde luego no se equivoca quien no hace nada. A mí la gente que, si nos quedamos todos quietos, desde luego no tenemos ningún error. En la medida en que actuamos, intentamos cambiar la sociedad, la estructura del poder y sobre todo los derechos humanos y lucha por la justicia, bueno, pues ahí estamos sin miedo, un montón de error. Yo ya acabo, por mi parte, quiero decir, dos cositas que a mí me parecen muy importantes, que han sido dos noticias que hemos tratado así de pasada, muy buenas. Una es del Terrer, la declaración del Terrer como lugar de memoria, que para nosotros, empezando en primer lugar por las asociaciones de familiares de las cosas paternas, ¿no? Como no. Y luego todo el conjunto de bonito, como le dice el Pedro Valenciano, para nosotros era una reivindicación histórica desde el principio, desde que empezamos a tomar conciencia de la lucha por la memoria, por la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación. Era una reivindicación que estaba ahí fundamental. Y por tanto es un granito que hemos conseguido, habrá que celebrarlo oportunamente. Y luego se ha hablado también de lo de la Comisión de la Verdad, que yo creo que es otro jalón y otro ítem para avanzar en este camino de luchar por la verdad, la justicia y la reparación. Teresa ha tocado muy bien la cuestión del memorial que yo empezaba a plantear. Ella que es personalmente muy implicada desde el principio en ello, y sé de las dificultades que hay, pero vamos a ver el máximo que podamos de la voluntad y de la actitud de consellería, que ahí no hay más mínimo reto. Estamos esperando los permisos. Por eso digo que ahí es modelista, claro. Y luego, a ver, vamos a ver si podemos también ir avanzando, hablando de los lugares de memoria, en la declaración de lo que es el conjunto de fosas exhumadas que se han exhumado en el cementerio de Paterna, en el caso concreto de Paterna, para declararlo también estas fosas y demás, y restaurarlas como lugares de la memoria, junto con la ubicación ya del memorial, ¿no? Y yo creo que son pasos importantísimos. Y de Fuentes Bravas, desde luego, ya se ha dicho, que se empezó en 2014-15 en Diputación, que hay varios y varias de los que estamos aquí, estamos ahí grabando de aquella época, en aquellos archivos de Fuentes Bravas, luego la coordinadora lo ha continuado y se continúa trabajando ahí. El siguiente. Bueno, José Ramón quería contestar. Yo creo que está Roberto un poco para que quede claro. Me encanta oíros a todos porque, y creo que es muy importante que la consellera os esté escuchando. ¿Y por qué? Pues porque una cosa es la iniciativa política de un proyecto y otra cosa es la realidad de la gente, ¿no? Que cómo entiende la gente ese proyecto. Y claro, evidentemente vosotros planteáis cosas que son esenciales. Tú planteas el tema de los robados, otro plantea el tema de llegar de hacer el proyecto, y si no sale, después plantearnos por qué no ha salido. Y lo que tú planteas, Alberto, me parece muy interesante porque hay que dejar claro que cada país tiene que buscar su modelo de comisión. Es decir, no existen modelos exportables. Existen modelos en los que nos podemos fijar. Yo me fijo más en el de Colombia, que es para mí el más completo desde el punto de vista global, de justicia especial y luego Comisión de la Verdad. Pero evidentemente hay otras experiencias en el mundo y hay muchas comisiones de la verdad que han fracasado,
que no han producido efectos positivos, evidentemente. Entonces, tenemos que construir un modelo bien hecho, seguro, y tenemos que trabajarlo y discutirlo. Y hay que discutirlo y contrastarlo con la sociedad, porque la sociedad plantea unas cosas que a lo mejor a los políticos no se les ocurren, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, a mí me parece una cosa que tú has dicho que quiero aclarar. Es cierto que muchas de las víctimas han fallecido, las de la guerra todas y de la primera parte de la dictadura también. Pero están sus hijos, están sus familiares. El dolor se transmite a las nuevas generaciones. Son víctimas también ellos. Y por lo tanto, es evidente que ellos tienen que hablar, ¿no? Les tenemos que escuchar. Y está claro que hay mucha gente que tiene que hablar. Y no solamente nietos, hasta bisnietos ya. Yo me acuerdo en el comité de Viva hablar de bisnietos, ¿no? La perspectiva histórica es enorme. Es decir, por esa parte. Y luego la otra que me has dicho, claro que hay que tocar la dictadura, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Y claro que hay mucha gente viva, como aquí el amigo Ángel, que tiene que hablar, que tiene que contar y que evidentemente hay que escuchar. Todo el documental que viste, Los ojos de los otros, que lo recordaréis, salía mucha gente víctima de la dictadura. Claro, hay que escucharles y todos estos tienen que estar ahí, ¿no? Y después, tú has tocado otro tema también de refilón, pero que es importantísimo. Dice, yo como amnistía laboral, a mí que me viene a contarme ahora, no, es que una cosa es la amnistía laboral, que a ti que hayan reconocido una pensión, que es lo que se ha hecho con la inmensa mayor parte, se dice que se han gastado 20.000 millones en España con prestaciones a las víctimas del franquismo, y es verdad. Pero casi todos son derechos pasivos. Es decir, no se ha pagado un duro en indemnizaciones por daños. Solo por años de cárcel y 3 años como máximo, te recordarás, yo lo tuve que pelear en magistratura, el que llegaba a 2 años y 11 meses no cobraba. Tenía que tener 3 años, como si los 2 años y 11 meses no significaban nada, ¿no? Pero en este país no ha habido indemnizaciones y lamentablemente esta ley tampoco las reconoce. Yo creo que es una de las carencias fundamentales. Porque, fijaros, el concepto de víctima, que sí que está muy bien trabajado en esta ley y en la ley de la memoria valenciana, muy bien trabajado. Yo creo que hay que leerse la ley de la memoria valenciana porque está perfectamente definido a quién se dirige la ley. Y lo dice clarísimo, y enumera a todos, exilados, esclavizados, depurados, y evidentemente dice otra cosa que no tenemos que perder la perspectiva. Todas las víctimas, todas, las de un bando y las de otro. Es evidente que en una comisión de la verdad no tienen que hablar las víctimas que ya fueron reparadas y restauradas. Estas no tienen sentido que estén en una comisión de la verdad. Pero sí tiene sentido que estén reconocidas como víctimas y que reconozcamos su dolor. Porque si no hacemos esto en este país, nunca llegaremos a encontrarnos. Por lo tanto, y la ley lo dice clarísimamente. Es decir, por lo tanto, el marco de la ley es perfecto. A mí me parece que está muy bien. Pero lo que no puede ser es que a una persona se le reconozca la condición de víctima y se le niegue la indemnización de daños, porque el concepto de víctima es consustancial a la reparación económica del daño en el derecho de cualquier tipo, sea laboral, sea civil, sea mercantil. Es decir, es consustancial al concepto jurídico de víctima el que exista reparación. Y la ley no solamente no lo reconoce cuando es el Estado responsable, es que no lo reconoce ni cuando son empresas privadas. Y pensar la cantidad de empresas que esclavizaron a trabajadores en este país y que no han respondido ni un duro. Y tampoco hemos hecho en este país nada, permitidme que toque este tema, porque ahora se habla de que si guerra civil, no, que guerra de España, y el otro día leí el debate y dice que si la guerra civil es una guerra entre hermanos y que la de España es una guerra está en el debate. Entonces, yo creo que independientemente del término, en este país tenemos que hablar de la responsabilidad de otros países con respecto a las víctimas españolas. Ni Alemania, ni Francia, ni Gran Bretaña, que fue Alemania, nos podía poner a los que actuaron. Alemania y Italia, que nos bombardearon, que nos masacraron, que nos mataron, nunca jamás les hemos pedido daños, reparación de daños. Y eso un día se tendrá que tocar. Y en cuanto a los que no nos atacaron, pero nos abandonaron, como Francia, cuando nos recibieron en sus países, nos masacraron. En campos de concentración, en campos casi de exterminio.
Y eso hay que sacarlo, y hay que decirlo. Que no nos vengan a dar lecciones de historia a los europeos. Que ya está bien. Sí, perdona, es que estem ja en l'hora un poquet escassa. N'hi ha un torn de paraules, si passeu per així el micròfon, si per favor davant de tu. Qui és? És Tina, tu acabem el torn de paraules i després fem una mena de clorinda. Supongo que se me puede oír, sí, pero vamos, no, es que estas cosas, las alcachofas estas siempre me impresionan un poco. Bien, sobre el papel de los victimarios. Claro que muchos de ellos han desaparecido, igual que han desaparecido víctimas, pero hay testimonios, están los archivos, están archivos, algunos de los cuales se va a tener ciertas dificultades, por razones en las que no me voy a extender, pero las conocemos, algunos incluso a los que todavía no se puede acceder, entre los que están los de la propia policía y el papel jugado por la Brigada Político-Social en este país, que fueron los artífices, los sujetos activos de las torturas y de las detenciones en este país. Pero afortunadamente hay también los testimonios de muchas víctimas, y en el caso de Valencia es emblemático. Antes el compañero recordaba la caída de noviembre del 68 de militantes de comisiones obreras, los fundadores de comisiones obreras en lo fundamental, que tuvieron la valentía de su puño y letra escribir las torturas a las que fueron sometidos y los nombres de sus torturadores. La mayoría han desaparecido, pero eso está ahí. Y es un testimonio escrito que tiene también una validez importantísima junto a los posibles testimonios orales de hijos e hijas, en este caso, que también están. Pongo ese ejemplo, pero hay otros muchos. Están los sumarios del Tribunal del Público. Hay muchas fuentes escritas a las cuales se puede recurrir. Sobre la composición de esa comisión. Sobre la composición de esa comisión no se ha mencionado, pero yo doy por hecho que será una comisión paritaria. Es una cuestión fundamental. Primero, para la confianza que las mujeres más reservadas a la hora de prestar sus testimonios, sobre todo si son testimonios de los primeros momentos, algunos brutales, incluso sus propias hijas o nietas, que oírlas hablar, a mí, querida amiga Teresa, sabe la impresión que me causó cuando ella hablaba del rapado de su queridísima abuela. Una de las humillaciones más brutales a las que se ha podido someter a las mujeres y que claro causaron daño físico, porque las rajaban de cualquier manera con los instrumentos del ganado en la mayoría de los casos, y también por el daño moral infligido. Entonces, me remito a esas dos cuestiones. No conozco el libro, no conozco, pero confío en la experiencia de José Ramón para que, evidentemente, en ese avance de contenidos y de reglamento de esa comisión sea lo suficientemente sólida como para que en algún momento esta comisión pueda elevar, ojalá exista una comisión de la verdad a nivel del Estado, porque si no es así, esta comisión, y todos somos conscientes de ello, y todas, quedará coja, porque es fundamental. Y así, y si yo no recuerdo mal, la Ley de Memoria Democrática del País Valenciano incluye precisamente elevar a la comisión, si es que en algún momento existe esas conclusiones. Gracias. Muchas gracias.